cómo ahora afrontamos la elección presidencial 2025. Ese es el gran reto que hoy tenemos que cerrar con esta cumbre por la democracia que vamos a sostener este lunes 17 de febrero, en este ejercicio de reencuentro entre las partes, el órgano legislativo, el ejecutivo, ¿sí?, y los líderes políticos, justamente para adoptar compromisos, y eso se pueda allanar vía leyes que blinden esta elección presidencial. No le puede ocurrir nada, desde que arranque con la convocatoria, que ocurrirá, estimamos, el próximo 10 de abril, hasta el 8 de noviembre, fecha en que se tiene que producir la transición con el futuro presidente o presidenta, futuros senadores y diputados. Entonces, ese espacio hay que cuidarlo, que no le pase nada, hay que blindar con los recursos económicos, se requieren 319 millones de bolivianos, requerimos también de esos montos 7 millones de dólares. Por cierto, este presupuesto total de 319 millones no incorpora el sistema de conteo rápido. Es otro presupuesto, hay que trabajarlo, y entonces ahora también corresponde blindarlo jurídicamente. A ver, vamos a saludar a nuestro invitado el día de hoy. Es un vocal del Tribunal Supremo Electoral. Él es Tawichi Quispe. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, vocal. Bienvenido. Sí, bueno, hermano Jorge Luis, hermana Soraya, muy buenas noches. A sus órdenes. Gracias. Espérenos, vamos a ir con esta nota informativa, esta nota periodística, y enseguida ingresamos a conversar, por favor. Primero, confirmar que el día lunes 17 de febrero, a horas 9 de la mañana, se va a realizar un encuentro nacional por la democracia con la presencia del presidente del Estado plurinacional, del vicepresidente del Estado plurinacional, del órgano legislativo y los delegados, jefes y representantes de todas las organizaciones políticas vigentes, con el objetivo de considerar y tratar algunos temas que forman parte de las preocupaciones del órgano electoral en miras a las elecciones generales de agosto del año 25. También decirles que, previo a los estudios técnicos y jurídicos que se han hecho, se ratifica que la fecha de la elección general ya definida e inmodificable es el 17 de agosto del año 25. La convocatoria será emitida en los primeros días o la primera o segunda semana del mes de abril. No hemos considerado la presencia del órgano judicial ni del Tribunal Constitucional, solamente de los órganos ejecutivo, legislativo, electoral y del sistema político boliviano. Perfecto, ese era el anuncio que teníamos hoy por parte del presidente del Tribunal Supremo Electoral. A ver, vocal Tawichi, hablemos por favor ahondemos un poquito más a lo que se busca este 17 de febrero, fecha en la que va a participar el presidente del Estado, van a participar todas las organizaciones políticas y, como lo escuchábamos al presidente decir, van a tocar temas de preocupación del órgano electoral. ¿Podría hablarnos acerca de cuáles son esos temas que preocupan al órgano electoral? Yo quisiera un poco hablar sobre la preocupación que tiene la ciudadanía, los medios de comunicación, sobre la injerencia que podría tener el Tribunal Constitucional en hacer alguna jugada de último momento que permita que se lleven adelante la segunda parte de las elecciones judiciales y con eso dejar el proceso electoral del 2025 de agosto en suspenso. Sí, bueno, hermano, estimado Jorge Luis, vayamos por partecitas. A ver, primero tiene que quedar muy en claro ante la opinión pública que esta elección presidencial corre un grave riesgo, repito, un grave riesgo de que le pueda suceder cualquier cosa. Puede presentarse un amparo constitucional
que puede, mediante ese amparo, postergar la elección presidencial, podría mutilarlo, podría ser parcial, cualquier cosa a partir de un amparo constitucional. Punto de partida, estimado hermano Jorge Luis. Pregunto yo ante la opinión pública, si acaso se presentara un amparo constitucional en contra de las elecciones presidenciales, ya sea porque se ha inhabilitado un candidato, ya sea porque por cualquier razón X, pregunto yo, ¿cómo se va a sortear ese amparo? Lo que estoy señalando tiene asidero, se puede justificar con el antecedente cercano, ¿sí? Cerquita que tuvimos el año pasado, la elección judicial. Hermano Jorge Luis, se presentaron 72 amparos constitucionales, ¿sí? Imagínense, 72 amparos que pretendieron boicotear, que pretendieron torpedear, pretendieron impedir, pretendieron que se aborte la elección judicial, ¿sí? Y terminó en este descalabro, elección judicial parcial. De hecho, en este momento tenemos pendiente la elección en 5 departamentos para el Tribunal Constitucional, sí, porque se le ocurrió a un Tribunal Constitucional, ¿sí? Se le ocurrió, ¿sí? Violar la preclusión. Sí, pero votar a la basura la preclusión. Pero Vocal, y por eso ahora tenemos este problema enorme. Elecciones judiciales parciales. Para el Tribunal Supremo de Justicia... Discúlpeme, Vocal. Entonces, señor Tawichi. A ver, yo creo que ahí el tema de lo que usted está manifestando de los amparos que sí se han presentado, tenían un asidero, ¿verdad? Habían errores dentro del trabajo que había desarrollado la Asamblea Legislativa en la elección, de la preselección de los candidatos, no habían cumplido con los establecimientos y con lo que dictaba la ley dentro de esos departamentos. Es decir, tenían una razón para hacerlo. Ahora, que podían haberlo dejado pasar probablemente, pero ¿qué podría suceder algo así? ¿Qué se podría hacer mal dentro de los plazos del Tribunal Supremo Electoral, del trabajo, del calendario, etcétera, para que un acontecimiento así pueda llevarse a cabo? ¿Qué tan real es que pase algo así? Es que, estimado Jorge Luis, eso es algo impredecible. Impredecible. El punto es que ningún juez, ningún tribunal puede, repito, violar la preclusión. Si vamos a encaminarnos en que ahora, como se ha sentado ese precedente nefasto, ¿sí?, de que un tribunal constitucional que no tiene ninguna competencia en justicia electoral, porque si no, el órgano electoral estamos por demás, que administra nomás el Tribunal Constitucional, listo, punto cerrado. Pero no es así. La Constitución Política del Estado señala que los 4 órganos son independientes, ¿sí? ¿Sí? Independientes, y cada una tiene competencias propias. Y el órgano electoral tiene la competencia, la función de la administración de la justicia electoral, es el garante de los derechos políticos. Mientras que el Tribunal Constitucional no podía violar la preclusión. Más allá si hubiera habido algunos errores del pasado, sí, pero ahora hemos sentado ese precedente. Por efecto de ese precedente ahora puede ocurrir cualquier cosa. Entonces es un dato. Entonces, ¿cómo ahora afrontamos la elección presidencial 2025? Ese es el gran reto que hoy tenemos que cerrar con esta cumbre por la democracia que vamos a sostener este lunes 17 de febrero, en este ejercicio de reencuentro entre las partes, el órgano legislativo, el ejecutivo, ¿sí?, y los líderes políticos, justamente para adoptar compromisos, y eso se pueda allanar vía leyes que blinden esta elección presidencial. No le puede ocurrir nada, desde que arranque con la convocatoria
que ocurrirá, estimamos, el próximo 10 de abril hasta el 8 de noviembre, fecha en que se tiene que producir la transición con el futuro presidente o presidenta, futuros senadores y diputados. Entonces, ese espacio hay que cuidarlo, que no le pase nada, hay que blindar con los recursos económicos, se requieren 319 millones de bolivianos, requerimos también de esos montos 7 millones de dólares. Por cierto, este presupuesto total de 319 millones no incorpora el sistema de conteo rápido. Es otro presupuesto, hay que trabajarlo, y entonces ahora también corresponde blindarlo jurídicamente. ¿Cuánto es el TREP? ¿Cómo se blinda jurídicamente? ¿Cuánto sale tener el TREP? Le escucho. ¿Cuánto más o menos es el presupuesto para garantizar el TREP? Bueno, estimado Jorge Luis, primera cosa, el TREP puede estar costando, mire, aproximadamente entre 8 a 10 millones de dólares. Repito, 8 a 10 millones de dólares. Pero también quiero explicar en esta entrevista que no está normado, no está dentro de la ley, dentro de nuestra normativa electoral, el sistema de conteo preliminar. No está. Entonces, este encuentro podría servir para que la Asamblea apruebe mediante ley un sistema de conteo rápido y asimismo se garantice los recursos necesarios suficientes para que pueda realizárselo. Y además, este conteo rápido, este sistema de transmisión rápida de preliminar, debería ser realizada no por el órgano electoral, debería ser una tercera empresa, una instancia tercera, que pudiese dar este servicio para que los bolivianos y las bolivianas durante la noche de la jornada electoral conozcamos los resultados preliminares y podamos acostarnos, dormirnos, sabiendo preliminarmente qué candidato ganó en esa jornada electoral. Perfecto. Repito, entonces todavía esto está en trabajo, veremos, no está definido aún. Vocal, me quedan dos dudas. La primera, en relación a la primera parte de lo que usted estaba hablando, es de cómo blindar realmente las elecciones presidenciales. ¿Cuáles serían los mecanismos? Yo sé que se van a reunir, va a haber todo un movimiento para esto, pero según su expertise, su experiencia, ¿cuáles serían los mecanismos para blindar las elecciones judiciales? Uno, ¿y realmente se cuenta con el presupuesto, con el dinero para llevar adelante las elecciones presidenciales? Sí, a ver, vayamos por parte, estimada Soraya. Por favor. Hay que blindar. ¿Por qué se convoca a esta elección, a esta cumbre? ¿Por qué? Porque hay enormes riesgos. Si no, no se convocaría. Nosotros, en el marco del artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que implica, que señala este artículo, que se debe coordinar entre los poderes. Vamos a coordinar. En el marco del artículo 9 y 10 de la Ley 018 dice colaboración y corresponsabilidad. Es decir, todos los estados, todas las autoridades, ¿sí?, del Estado deben coadyuvar a las tareas del órgano electoral. Lo dice la ley. En ese marco convocamos a esta cumbre para blindar en lo económico, para que el Ejecutivo garantice, se comprometa a entregar esos 319 millones de bolivianos, ¿sí?, desembolsar en el órgano electoral, y de esos 319 millones nos entregue también, ¿sí?, se canalice 7 millones de dólares para el voto en el exterior. Porque si no hay divisas, si no hay dólares, 7 millones de dólares que nos tiene que desembolsar el Ejecutivo, simplemente no habría elecciones en el exterior, ¿sí? Primera cosa. Hay que blindar, estimada Soraya, por el lado jurídico. Y el único mecanismo que puedo prever en el corto plazo es que la Asamblea Legislativa, tanto diputados y senadores, nos incluyan a los vocales
a la ley 044, a la ley de juicio de responsabilidades. A esta ley que otorga un caso de corte, un fuero especial, donde los vocales podamos enfrentar, ¿sí?, cualquier amparo constitucional. De hecho, en esta ley, estimada Soraya, está el presidente del Estado, por ser una alta autoridad, está el vicepresidente, está el defensor del pueblo en esta ley de 044, están los magistrados del órgano judicial, es decir, del Tribunal Constitucional, también están en esta ley 044, está el fiscal general, imagínense, estimada Soraya. Entonces, pero qué extrañeza, los vocales hemos sido excluidos el año 2010 de esta ley. Quiero recordarles que los vocales de la Corte Electoral gozaban de este fuero de juicio de responsabilidades. Los vocales como Huáscar Cajías, Jorge Lazarte, entre los que puedo recordar, del ex Corte, gozaban. Y el año 2010, por alguna razón, yo llamaría por una cuestión de control del poder político para tener sumisos al órgano electoral, los sacaron de esta ley 044. Por eso ahora estamos los vocales totalmente indefensos, vulnerables. Y eso no puede ocurrir. Por eso ahora hay un titiritero arriba, ¿sí?, que nos quiere manejar y funcionó. Porque justamente no estamos en la ley 044. Para que sea un poquito más comprensible, por ejemplo, con mucho respeto, ustedes los periodistas tienen la ley de imprenta que les permite hacer su tarea con absoluta seguridad, porque mediante esa ley de imprenta se protege la fuente, o sea, les permite trabajar a los periodistas. Nosotros los vocales estamos totalmente indefensos y somos proclives a cualquier presión política, y eso no puede ocurrir. Los bolivianos queremos una institución independiente y la única fuerza que nos puede dar es la ley 044. Importante, vocal. Muchísimas gracias por todo este tema y está verdaderamente preocupante. Usted hablaba de un titiretero, una figura oscura que está manejando y manipulando este tema para evitar que ustedes tengan esta defensa. ¿A quién apunta específicamente? Solamente lo voy a decir en pocas palabras, estimado Jorge Luis. El año 2010, repito, no fue gratuito, fue premeditado expulsar, sacar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ojo, miren, el artículo 12 de la Constitución señala que los 4 órganos o poderes tenemos la misma jerarquía. Y resulta que el órgano electoral no está dentro de la ley 44. Pregunto yo, ¿por qué sacaron a los vocales de la ley 044? ¿Por qué? Porque justamente estaban buscando vocales sumisos, ¿sí? Vocales que sean fácil presa de una presión política. Y ustedes recordarán que el año pasado nos instruyeron mediante una sala a ir a supervisar a un congreso de un partido en la ciudad del Alto. Ustedes recordarán que hemos tenido que realizar elecciones judiciales parciales, ¿sí? Entonces, ante toda esta situación, no puede esto proseguir. Y la recomendación de la OEA, no lo digo yo, lo dice la Organización de los Estados Americanos del pasado 17 de diciembre, ese informe, se lo puede eso leer, está colgado en la página de la OEA, recomienda al Estado boliviano incorporar a los vocales a la ley 044. No solamente es la OEA, también lo dice la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de más de 400 páginas del año 2020, producto de la crisis política. En todo caso, ahora
es un gran reto para nuestra Asamblea incorporar a los vocales a la ley 044. Si la Asamblea no nos quiere incorporar por la cuestión, allá ellos sabrán sus razones, entonces nos dejan en esta absoluta indefensión, es que están esperando que los vocales sigamos indefensos y podamos acatar cualquier instructiva de cualquier titiritero. Vocal, hablando ya de las elecciones presidenciales y de las candidaturas, todo el mundo se pregunta si Evo Morales realmente va a poder participar, si va a poder ser candidato, porque ya le han dicho que no, pero parece que no comprende. La pregunta es, ¿cómo le hacen entender de que no puede participar? Esa es una. ¿Y qué va a pasar con Manfred Reyes Villa y Súmate? ¿Tiene que buscar otra sigla, otro partido? A ver, en el caso de su primera pregunta, eso lo sabremos en su debido momento, ¿sí? Nosotros vamos a actuar conforme a derecho, ¿sí? Vamos a actuar en su momento. No puedo en este momento yo emitir un criterio adelantado, sino podría ser yo recurrido, ¿sí? En ese marco veremos, vamos a ver en su momento. Por ejemplo, un ejemplo sencillito, para que se entienda. Para que prospere la candidatura de un postulante a candidato, en el caso de los varones, requieren que deben contar con la libreta de servicio militar. Si no lo tuvieran, simplemente se los inhabilita. En todo caso, ahora, el caso del candidato que usted refiere, o de la persona que usted refiere, vamos a ver en su momento. Y en el caso de APB Súmate, de esa sigla política, quiero señalar que su personalidad jurídica fue tramitada dentro de un artículo de la ley 1096, es el artículo 55, que dice que su reconocimiento, es decir, su habilitación, debe ser producido 6 meses antes de la fecha de la convocatoria a elecciones. Y nuestra convocatoria ocurriría este próximo 10 de abril. Y el partido político Súmate logró su personería recién el pasado 5 de diciembre del 2024. No estaría fuera de los 6 meses, estaría dentro. Entonces, por ese efecto, ahora como órgano electoral, para ser muy, muy serios y no dejar ninguna duda, ningún atisbo de duda legal, hemos encargado a nuestro departamento jurídico para que pueda analizar y emita un informe jurídico. Estamos todavía a la espera. En los siguientes días seguramente conoceremos ese informe y conforme ese informe, Sala Plena va a adoptar una decisión en el caso de Súmate. Mientras tanto, yo lo calificaría como en veremos todavía. Fantástico, muchas gracias. A ver, pasemos a una preocupación que también tiene la ciudadanía y yo apreciaría mucho que lo explique de la forma más sencilla posible. Me canso a veces de explicar a mis amigos y a la gente que me pregunta en relación a cómo funciona la elección de autoridades nacionales, me refiero a diputados y senadores, la diferencia que tiene el voto de la ciudad versus el voto de las provincias o del área rural. ¿Cómo funciona la representación para la elección de estas autoridades? Y bueno, también que esto no funciona igual para la elección del presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta. Entonces, ¿puede explicarnos cómo funciona aquello? Y lo segundo, sobre la idoneidad y la capacidad y cómo se encuentra el padrón electoral, si es confiable, si se requiere una auditoría, si se requiere hacerle algunas mejoras. Esos dos temitas, la gente me consulta mucho, ayúdeme, por favor. A ver, voy a ser lo más popular posible, ¿sí? Tenemos, según nuestra Constitución Política del Estado, vamos a elegir un presidente y un vicepresidente, ¿sí? Y vamos a elegir paralelamente 130 diputados, ¿sí? Vamos a elegir 36 senadores. Vamos a elegir 9 asambleístas supraestatales, ¿sí? Por departamento. Ahora vayamos por partes.
El día de la jornada electoral, en la boleta, vamos a elegir al candidato presidencial, ¿sí? Y vamos a elegir también al candidato uninominal, ¿sí? De nuestra circunscripción. Por ejemplo, el departamento de La Paz tiene 14 circunscripciones uninominales, es decir, el departamento de La Paz hay que dividirlo en 14 pedacitos, ¿sí? O sea, en 14. No olvidemos que el departamento de La Paz tiene 84, 87 municipios, ¿sí? Entonces, todos esos van a ser 14 pedacitos y vamos a elegir un diputado uninominal, ¿sí? Por circunscripción. Es decir, en La Paz vamos a elegir 14 diputados uninominales. Y conforme a la votación que logre el presidente, porque votamos por el presidente y el diputado, los votos por el presidente van a hacer que arrastre a los senadores, porque por departamento se eligen 4 senadores, ¿sí? Entonces, la votación que hagamos por el presidente va a jalar a los diputados plurinominales y va a jalar a los senadores. Y el diputado uninominal, solito, por mayoría simple, va a lograr. El candidato por la diputación va a lograr. Y conforme a la votación que logremos ese día, el partido político, ¿sí? Va a acumular un número de diputados uninominales, un número de diputados plurinominales y también un número de senaturías. O sea, y eso se explica por esta forma de votación que tenemos. A la otra pregunta, el padrón. Nuestro padrón electoral, estimado Jorge Luis, es confiable, seguro y transparente. Y de hecho vamos a someter en los siguientes días, estamos firmando un convenio con la CV, para que el conjunto de las universidades públicas, ¿sí?, del sistema boliviano y también las privadas que acompañan, por ejemplo, la Católica y la EMI, todas puedan emitir un informe de auditoría sobre nuestro padrón, porque lo vamos a abrir par en par. Estas universidades tienen sus respectivas carreras de ingeniería, de electrónica, de sistemas, para que ellos puedan mirar de cerca, porque vamos a abrir todas las puertas y ellos independientemente puedan emitir su propio informe. Nosotros no vamos a abrir de par en par nuestro padrón, porque así es. Nosotros hay que entender que nuestro padrón está construido a partir de las huellas dactilares, ¿sí? Entendemos que cada huella dactilar es única y conforme a esas huellas, esa acumulación, esa sumatoria de huellas, hoy tenemos aproximadamente 7.8 millones de empadronados. Bien, disculpe que insista, pero no tengo la respuesta en relación a si hay alguna diferencia entre el voto urbano y el voto rural. Sí. Disculpa, José Luis. Voto urbano rural. En esta composición que dije desde los 130 diputados, ¿sí? Ahora en nuestra forma de distribución, ojo, aquí es muy importante, no es por el número de votantes, es por el número de habitantes. Repito, no confundir. La composición del número de escaños o diputaciones responde al número de habitantes, no el número de votantes. ¿A dónde quiero llegar? De estos 130 diputados que tenemos, 7 diputados son considerados especiales por ser indígenas. ¿Y sabe con cuántos eligen estos diputados especiales indígenas? Entre 2.000 a 5.000 votos. Imagínense. Con 2.000 votos se lograría una diputación especial indígena. En otros casos, hasta 5.000. Voy a seguir avanzando. Decía al principio que los escaños se distribuyen a partir del número de habitantes. Es decir, en el departamento, por ejemplo, de La Paz o Santa Cruz,
un diputado uninominal está definido por alrededor de una población de 220.000 habitantes. Vayámonos al otro extremo, en el departamento de Pando. Un diputado uninominal se logra determinar a partir de una población o habitantes, sí, de aproximadamente 60.000. Es decir, en departamentos con mayor población, por ejemplo en La Paz, el diputado representa a 220.000 habitantes y en Pando va a representar a apenas 60.000 habitantes. Muy bien. Creo que ahora sí me queda un poco más claro. Muchas gracias. Bien. Vocal, ¿cuál sería, a ojo de buen cubero, quizás no lo han definido todavía, o quizás sí, por eso también le pregunto, le consulto, ¿cuál sería el calendario? ¿Cuáles son las fechas tope? ¿Qué es lo que se tiene que hacer de ahora en adelante, ya teniendo como fecha inamovible la del 17 de agosto? En realidad, la fecha inamovible, estimada Soraya, inamovible por mandato constitucional, es el 8 de noviembre de este año. El sábado 8 de noviembre. Porque en esa fecha tiene que producirse la transición, el cambio de gobierno con el futuro presidente o presidenta. Y a partir de esa fecha, ¿sí?, vamos y llegamos a esta fecha que hoy hemos definido como sala plena, ¿sí? Por mayoría se ha definido que sea este domingo 17 de agosto. ¿Sí? Aunque de verdad mi postura mía era que se haga el domingo 3 de agosto, para que esté limpio, esté libre de cualquier contaminación, que exista un clima de paz, o sea, pero estamos dentro de los términos. A eso, ahora, teniendo esa fecha, del 17 de agosto, vamos a trabajar todo lo que son las actividades previas. Por ejemplo, ahora tenemos el empadronamiento masivo, que va a ser una tarea inmediata que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en la delimitación de las circunscripciones, en la conformación de las mesas electorales, de los asientos electorales. Vamos a trabajar en todo lo que aquello hace al trabajo de invitar a todos los veedores internacionales. Quiero señalar que hoy hemos adoptado invitar a la Unión Europea, ¿sí?, a la OEA, a la UNIORE, a la CAPEL, a todas estas instancias internacionales para que vean y acompañen de cerca este proceso electoral. Entonces estamos trabajando con esta fecha y vamos a trabajar de la manera más transparente, de la manera más vista por todos los ojos posibles. Le agradecemos un montón por su tiempo, Vocal. Gracias por haber aclarado muchas dudas nuestras y de la población. Y bueno, ahí sugerimos también el Centro Carter, es una buena institución para... Correcto, sí, está en la lista, está. Qué bueno. Está el Centro Carter, corresponde. Gracias, Vocal, muy amable. Jorge Luis, estimada hermana Soraya, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Vocal, gracias. Bien, vamos a cerrar esta entrevista con el siguiente sondeo, a ver qué opina la gente. Salimos a las calles a consultar a la población si usted considera inmodificable la fecha escogida por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones generales de este año. Debía mantenerse. Lo único que le digo es que todos son blancos. Ya no se puede creer en el país a nadie, ni al Arce, ni al Ego. No estaría bueno, ya estaban planteadas desde antes, así que creo que debería mantener el cronograma. Claro, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque reprogramar significa retrasar las cosas, ¿no? En cierto sentido, sería mejor que en agosto esa fecha sea necesario y evidentemente sea prudente que sea en las elecciones presidenciales. Considero que tendría que ser más seriedad las instituciones y mantener las fechas, esa es la seriedad para poder llevar adelante. Cambiar fechas en cualquier instancia, en cualquier ya sea elecciones, es sinónimo, es probabilidad de poder
perder credibilidad. Kuna salos wakti cuerpo wakista ya panya pai. Na yo kam sir está muy ojan.